Escribe en los comentarios desde dónde y a qué hora nos ves, así podré conocerte mejor. Para apoyar el canal gratis, no olvides suscribirte y darle like. Una pintura inmortalizó un momento que cambiaría la historia de Europa. No es solo un lienzo, es el eco de un asedio brutal de 11 meses que definió el destino de naciones. Hablamos de Breda, la llave de Flandes, una ciudad cuya caída en 1625 se convirtió en el símbolo del poderío español y en un punto de inflexión en la Guerra de los 80 años. ¿Qué sucedió realmente tras los muros de esa fortaleza inexpugnable? ¿Cómo un general, Ambrosio Spínola, logró lo que parecía imposible? ¿Y qué gesto de caballerosidad entre enemigos quedó plasmado para siempre por el pincel de Velázquez? Prepárate para descubrir la historia detrás de la obra maestra. A principios del siglo XVII, Europa era un continente fracturado por la fe y la ambición. En su corazón latía un conflicto que se extendería durante generaciones. La Guerra de los 80 años. Esta lucha titánica enfrentaba al poderoso Imperio español, defensor del catolicismo y de una monarquía centralizada, contra las rebeldes Provincias Unidas de los Países Bajos, un bastión del calvinismo y de un emergente espíritu republicano. Lo que comenzó como una revuelta contra el dominio de los Habsburgo españoles se había transformado en una sangrienta guerra por la independencia y la identidad nacional. Tras décadas de combates, se firmó una tregua en 1609, la tregua de los 12 años, que proporcionó un respiro temporal a una tierra exhausta. Sin embargo, las diferencias eran irreconciliables. En 1621, el cese de hostilidades expiró y la maquinaria bélica se puso en marcha de nuevo, con más furia que nunca. Esta segunda fase del conflicto se entrelazó con una conflagración aún mayor que incendiaba el Sacro Imperio Romano Germánico, la Guerra de los 30 años. De repente, el enfrentamiento hispano-neerlandés se convirtió en un teatro de operaciones crucial dentro de una lucha paneuropea entre las potencias católicas y protestantes. En este tablero geopolítico, cada ciudad, cada fortaleza, se convertía en una pieza estratégica. El control de los Países Bajos era vital para España, no solo para someter a los rebeldes, sino también para proyectar su poder en el norte de Europa y proteger su camino español, la vital ruta terrestre que abastecía a sus ejércitos. Fue en este contexto de renovada violencia y alta estrategia que los ojos de ambos bandos se posaron sobre una ciudad en particular, una fortaleza considerada inexpugnable, cuyo destino podría inclinar la balanza de la guerra. Breda no era una ciudad cualquiera. Ubicada en el Ducado de Brabante, su posición estratégica era de una importancia capital, ganándose el apodo de la llave de Flandes y el antemural de Holanda. Quien controlaba Breda, controlaba las rutas fluviales de los ríos Mark y Aa, arterias vitales para el comercio y el movimiento de tropas en la región. Su posesión permitía a los holandeses proyectar su poder hacia el sur, amenazando Amberes y el corazón de los territorios españoles, mientras que para España, su captura significaría asegurar su frontera norte y asestar un golpe devastador a la logística y la moral de las Provincias Unidas. Pero su valor iba más allá de lo puramente militar. Breda era el patrimonio ancestral de la Casa de Orange-Nassau, la familia que lideraba la revuelta holandesa. Para ellos, la ciudad era un símbolo de su linaje y de la legitimidad de su causa. Su pérdida sería una humillación personal y nacional. Conscientes de su importancia, los ingenieros holandeses la habían transformado en una de las fortalezas más formidables de Europa.
Siguiendo los principios de la traza italiana, Breda estaba rodeada por una imponente muralla de tierra reforzada con 15 bastiones. Un foso inundado, alimentado por los ríos, creaba una barrera de agua casi infranqueable. Hornabeques, rebellines y otras obras exteriores formaban un laberinto defensivo diseñado para desangrar a cualquier ejército que osara atacarla. La ciudad era un erizo de cañones, murallas y agua, un desafío directo a la ingeniería militar de la época, y un testamento a la determinación holandesa de no ceder ni un palmo de terreno, sin una lucha encarnizada. Conquistar Breda no sería una simple batalla, sino una proeza de asedio que requeriría un genio militar excepcional. Para doblegar una fortaleza como Breda, el rey Felipe IV de España necesitaba a su mejor comandante. Ese hombre era Ambrosio Spínola, marqués de los Balbases. Spínola no era un noble español de cuna, sino un banquero genovés, cuya familia había amasado una fortuna legendaria. Sin embargo, su ambición no era solo económica. Anhelaba la gloria militar. Puso su inmensa riqueza y su agudo intelecto al servicio de la corona española, levantando y financiando su propio ejército. Rápidamente demostró que su genio para las finanzas se traducía perfectamente al campo de batalla. No era un general de cargas impetuosas, sino un maestro de la logística, la paciencia y la guerra de asedio. Su mente era una calculadora de recursos, movimientos y tiempo. Entendía que las guerras no se ganaban solo con valor, sino con picas, palas y, sobre todo, pagas puntuales para sus soldados. Su reputación le precedía. Había logrado la asombrosa captura de Ostende tras un brutal asedio de 3 años, una hazaña que muchos consideraban imposible. Era metódico, incansable, y poseía una capacidad única para inspirar lealtad en sus tropas multinacionales, los famosos tercios. Cuando el Consejo de Guerra en Madrid dudaba sobre la viabilidad de atacar Breda, considerándola demasiado costosa y arriesgada, fue la determinación de Spínola la que inclinó la balanza. Él vio la oportunidad no solo de tomar una ciudad, sino de quebrar la voluntad de lucha del enemigo. Con 60 años, una edad avanzada para la época, se preparó para el que sería el mayor desafío de su carrera. Desplegaría todo su conocimiento en ingeniería, estrategia y guerra de desgaste para rodear y estrangular a la joya de los Nassau, demostrando al mundo que ninguna fortaleza era inexpugnable para el poder del Imperio español. Dentro de las murallas de Breda, la responsabilidad de la defensa recaía sobre los hombros de Justino de Nassau. Era una figura singular, el hijo ilegítimo de Guillermo de Orange, el taciturno, el padre fundador de la revuelta holandesa. Aunque su nacimiento le impedía heredar los títulos de su padre, había heredado su tenacidad y su profundo sentido del deber. Justino no era un novato. Era un veterano con décadas de experiencia militar, habiendo servido como almirante y gobernador. Conocía Breda íntimamente, sus defensas, sus puntos fuertes y sus vulnerabilidades. Su guarnición estaba compuesta por unos 7.000 hombres, una mezcla de soldados holandeses, ingleses, franceses y alemanes, todos bien entrenados, y, al inicio del asedio, abundantemente provistos de alimentos, pólvora y municiones. La moral era alta, confiaban en sus imponentes fortificaciones y, sobre todo, en la promesa de ayuda exterior. El medio hermano de Justino, Mauricio de Nassau, príncipe de Orange, y uno de los comandantes más célebres de su tiempo, estaba al mando del ejército de campaña holandés. La estrategia de Justino era clara: resistir a toda costa, infligir el máximo daño posible a los sitiadores
y aguantar el tiempo suficiente para que Mauricio reuniera sus fuerzas y acudiera a romper el cerco. No se hacía ilusiones sobre la formidable reputación de Spínola, pero tampoco se sentía intimidado. Representaba la obstinada resistencia de las Provincias Unidas, un espíritu forjado en décadas de lucha por la libertad. Para él, la defensa de Breda era más que una orden militar. Era una obligación familiar y un acto de patriotismo. Se preparó para una larga y brutal contienda, dispuesto a convertir cada metro de tierra y cada gota de agua del foso en una tumba para los soldados del Imperio Español. A finales de agosto de 1624, el ejército de Flandes, bajo el mando del brillante y meticuloso general genovés Ambrosio Spínola, llegó a las afueras de Breda. La ciudad, una joya estratégica en el corazón de Brabante, estaba defendida por una guarnición de 7.000 hombres veteranos, bajo el mando de Justino de Nassau, un comandante experimentado y resuelto. Spínola, consciente de la formidable reputación de las defensas de Breda, un complejo sistema de murallas, bastiones y fosos inundados por los ríos Mark y Aa, tomó una decisión que definiría la campaña. En lugar de ordenar un asalto directo y sangriento, que probablemente fracasaría con un coste humano inasumible, optó por un método más lento pero inexorable: el asedio total. La orden fue dada y el colosal engranaje militar español se puso en marcha. Miles de soldados, ingenieros y zapadores comenzaron a moverse, no para atacar, sino para construir. El plan de Spínola era aislar completamente a Breda del mundo exterior, cortando cualquier posible línea de suministro o de refuerzo. El objetivo era erigir un muro alrededor del muro, una fortaleza para sitiar otra fortaleza. Los primeros movimientos consistieron en tomar posiciones estratégicas en los pueblos y terrenos elevados que rodeaban la ciudad. Las vanguardias de los tercios se desplegaron en un amplio arco, asegurando cruces de caminos y puntos de observación. Para Justino de Nassau y sus hombres, la visión de este metódico despliegue fue un presagio ominoso. La confianza inicial en sus murallas comenzó a verse ensombrecida por la escala de la operación que se desarrollaba ante sus ojos. El anillo de hierro comenzaba a forjarse, y cada pala de tierra, cada estaca clavada, era un eslabón más en la cadena que pretendía estrangular a la ciudad hasta su rendición. El asedio de Breda había comenzado. La estrategia de Ambrosio Spínola se materializó en una de las obras de ingeniería militar más impresionantes de la época. Una doble línea de fortificaciones que rodeaba Breda por completo. Este sistema, conocido como circunvalación y contravallación, era la máxima expresión de la guerra de asedio del siglo XVII. La línea interior, la de contravallación, se extendía a lo largo de 17 kilómetros y estaba orientada hacia la ciudad. Su propósito era claro: contener a la guarnición de Justino de Nassau, repeler cualquier salida o incursión desesperada, y proporcionar a las tropas sitiadoras una defensa sólida desde la que operar. Estaba compuesta por una red de trincheras, terraplenes, redientes y baluartes, reforzada con estacas y fosos. Pero la verdadera genialidad del plan residía en la segunda línea, la de circunvalación, orientada hacia el exterior y con una longitud de 45 kilómetros. Esta muralla de tierra y madera estaba diseñada para proteger al ejército sitiador de cualquier intento de auxilio. Spínola sabía que Mauricio de Nassau, el estatúder y uno de los comandantes más capaces de Europa, intentaría romper el cerco. Esta línea exterior, equipada con más de 100 reductos y fuertes artillados, convertía el campamento español en una fortaleza inexpugnable.
La construcción fue una empresa titánica que requirió el trabajo incesante de miles de soldados durante semanas. El terreno pantanoso y los ríos se integraron hábilmente en el diseño defensivo, inundando zonas específicas para crear barreras naturales infranqueables. El resultado fue una ciudadela temporal que aislaba por completo a los defensores. Breda ya no era solo una ciudad sitiada, era una isla de resistencia en medio de un océano de trincheras y cañones enemigos. Un prisionero dentro de una jaula de tierra y acero, de una escala nunca antes vista. Mientras el anillo de Spínola se cerraba, la vida dentro de Breda se transformaba en una tensa espera. Al principio, el ánimo entre la guarnición y los aproximadamente 9.000 civiles era relativamente alto. Justino de Nassau era un líder respetado, y la confianza en las defensas de la ciudad, sumada a la certeza de que un ejército de socorro, liderado por su primo Mauricio de Nassau, llegaría pronto, mantenía la moral. Los almacenes estaban bien provistos de grano, pólvora y municiones, preparados para un asedio que, según las estimaciones iniciales, no debería prolongarse demasiado. Los días se regían por una estricta rutina militar. Los soldados montaban guardia en las murallas, observando con una mezcla de asombro y aprensión cómo la línea de asedio enemiga crecía y se fortalecía día a día. Se organizaban patrullas y se realizaban pequeñas salidas, conocidas como surtidas, para hostigar a los trabajadores españoles, sabotear las obras y capturar prisioneros o suministros. Sin embargo, estos ataques eran costosos en vidas y rara vez lograban más que una interrupción temporal en el metódico avance de los sitiadores. Para los civiles, la vida se convirtió en una lucha por la normalidad en circunstancias extraordinarias. Se impuso un racionamiento estricto de alimentos desde las primeras semanas para conservar los recursos. El sonido de los cañones, aunque esporádico al principio, se convirtió en la banda sonora constante de su existencia. Con el paso de las semanas y la no aparición del ejército de socorro, la incertidumbre comenzó a corroer el optimismo inicial. Las raciones disminuían, las noticias del exterior eran inexistentes y la imponente línea de circunvalación era un recordatorio diario y visible de su completo aislamiento. La esperanza, el recurso más valioso en un asedio, comenzaba a escasear. Cuando el otoño dio paso al invierno de 1624, un nuevo adversario, imparcial y despiadado, se unió a la contienda: el clima. Las lluvias torrenciales convirtieron los campos de Brabante en un mar de lodo, haciendo casi imposible el movimiento de hombres, caballos y artillería. Las trincheras, tanto las de los sitiadores como las de los defensores, se inundaron con agua helada, convirtiéndose en focos de enfermedades. Para el ejército de Spínola, acampado a la intemperie, el invierno fue una prueba de resistencia brutal. El frío, la humedad y una dieta deficiente provocaron brotes de escorbuto, tifus y disentería que causaron estragos en las filas. La moral de los tercios y sus aliados se desplomó. Los soldados, ateridos y enfermos, maldecían la decisión de pasar el invierno en aquel lodazal. Sin embargo, la previsión logística de Spínola marcó la diferencia. A pesar de las enormes dificultades, logró mantener un flujo, aunque reducido, de suministros esenciales para sus hombres, evitando un colapso total. Dentro de Breda, la situación era igualmente desesperada, si no peor. El frío agudizó el hambre, ya que se necesitaban más calorías para combatir las bajas temperaturas. Las enfermedades también se propagaron rápidamente entre la población civil y la guarnición, debilitadas por la desnutrición.
El invierno trajo consigo un peligro táctico. Los fosos y canales, que formaban parte crucial de las defensas de la ciudad, comenzaron a congelarse. Una helada, lo suficientemente fuerte, podría proporcionar al ejército español un puente de hielo por el que lanzar un asalto sorpresa. Justino de Nassau se vio obligado a destinar hombres, ya escasos y débiles, a la ardua tarea de romper el hielo constantemente. La guerra se ralentizó, convirtiéndose en una batalla de desgaste contra los elementos. Ambos bandos esperaban la llegada de la primavera, sabiendo que quien mejor hubiera soportado el castigo del invierno estaría en una posición de ventaja para el acto final del asedio. A medida que el otoño de 1624 se convertía en un invierno gélido, la estrategia de Spínola comenzó a dar sus frutos más crueles. Dentro de las murallas de Breda, el cerco ya no era una simple molestia militar, sino una catástrofe humanitaria en desarrollo. Las reservas iniciales de alimentos, que el gobernador Justino de Nassau había gestionado con estricta disciplina, se agotaron a un ritmo alarmante. El racionamiento se volvió cada vez más severo, pasando de porciones reducidas a una lucha desesperada por cualquier fuente de sustento. El grano se acabó, y el pan, si se podía encontrar, se hacía con cualquier cosa que pudiera molerse. Los registros de la época hablan de ciudadanos y soldados comiendo caballos, perros, gatos y, finalmente, ratas, y el cuero hervido de los zapatos y arneses. El hambre roía los estómagos y, lo que es más importante, la moral. Con la desnutrición llegó su compañera inseparable, la enfermedad. El escorbuto, causado por la falta de vitamina C, debilitaba los cuerpos, haciendo que las encías sangraran y las viejas heridas se abrieran. El tifus y la disentería, propagados por las condiciones insalubres y el agua contaminada, se extendieron como la pólvora por los abarrotados cuarteles y hogares. Cada día, los carros de la muerte recogían más cuerpos, víctimas no de la espada o el mosquete español, sino del lento y agónico asedio. Los hospitales improvisados estaban desbordados y los médicos carecían de medicinas y de fuerzas. La guarnición, que alguna vez fue un contingente orgulloso y bien alimentado, se redujo a una colección de espectros enfermos y hambrientos. La voluntad de luchar se desvanecía con cada baja por enfermedad, y la esperanza se convertía en un lujo que pocos podían permitirse. Spínola no necesitaba asaltar las murallas. El tiempo, el hambre y la enfermedad eran sus generales más efectivos. Mientras Breda se consumía desde dentro, en el exterior, la República Holandesa no permanecía inactiva. El estatúder Mauricio de Nassau, uno de los comandantes más reputados de su tiempo, sabía que la caída de la ciudad sería un golpe devastador, tanto militar como simbólicamente. Con gran esfuerzo y coste, reunió un ejército de socorro con la única misión de romper las líneas de Spínola y reabastecer a la guarnición sitiada. Sin embargo, al llegar a las proximidades de Breda, Mauricio se enfrentó a una obra maestra de la ingeniería militar. Spínola no solo había rodeado la ciudad, sino que había construido una segunda línea de fortificaciones, la línea de contravalación orientada hacia el exterior. Este formidable sistema de 17 kilómetros de largo estaba compuesto por terraplenes, fosos, fortines, reductos y empalizadas, anclado en terrenos inundados estratégicamente que canalizaban cualquier ataque hacia zonas de muerte preestablecidas. Mauricio lanzó varios intentos para encontrar un punto débil. Sus tropas realizaron ataques de sondeo y escaramuzas contra las defensas españolas, buscando una brecha que pudiera ser explotada. En una ocasión, intentaron un asalto anfibio a través de las zonas inundadas, mientras que en otra,
una carga de caballería probó la solidez de un reducto. Cada intento fue recibido con una resistencia feroz y bien coordinada. Las tropas veteranas de Spínola, atrincheradas en posiciones preparadas, repelieron cada asalto con fuego de mosquete y artillería. La frustración del ejército de Socorro era palpable. Estaban tan cerca que podían oír los cañones de Breda. Pero las líneas de Spínola eran una fortaleza inexpugnable. El golpe final a la esperanza de Breda llegó en abril de 1625, cuando Mauricio de Nassau, enfermo y abatido por el fracaso, murió. La noticia de su muerte se filtró en la ciudad, extinguiendo las últimas brasas de resistencia. Más allá de la artillería en la superficie y el hambre tras los muros, una guerra silenciosa y aterradora se libraba bajo tierra. El asedio de Breda fue un escenario clave para una de las tácticas más claustrofóbicas y letales de la época: la guerra de minas. Ingenieros especializados de ambos bandos, conocidos como zapadores, se convirtieron en los protagonistas de este conflicto subterráneo. El objetivo era simple en teoría, pero extremadamente peligroso en la práctica: cavar un túnel o mina desde las propias líneas hasta debajo de una fortificación enemiga clave, como un bastión o un muro. Una vez allí, se colocaba una enorme carga de pólvora y se detonaba, con la esperanza de crear una brecha por la que la infantería pudiera asaltar. Sin embargo, los defensores no esperaban pasivamente. Ellos también cavaban sus propias galerías, llamadas contraminas, con un propósito defensivo. Estos túneles servían como puestos de escucha, donde los zapadores pegaban el oído a la tierra o usaban tambores con guisantes para detectar las vibraciones de los picos enemigos. Cuando se localizaba una mina enemiga, se cavaba rápidamente para interceptarla. Lo que seguía era un combate brutal en la más completa oscuridad. En el espacio confinado de un túnel de apenas 1 metro de alto, los zapadores luchaban a muerte con picos, palas, pistolas y dagas. A veces simplemente tapiaban el túnel enemigo, dejando a los zapadores atrapados para que se asfixiaran lentamente. El terror no era solo el combate. El riesgo constante de un derrumbe, la falta de aire y la tensión psicológica de no saber si el túnel enemigo estaba a centímetros de distancia o si una carga de pólvora estaba a punto de estallar sobre tu cabeza, hacían de este un trabajo infernal. En Breda, esta guerra subterránea se convirtió en un sangriento punto muerto, un laberinto de túneles y cráteres que, si bien no decidió el asedio, añadió una capa de terror invisible a la ya desesperada situación. Un asedio tan prolongado como el de Breda no era solo una prueba de fuerza militar, sino una brutal batalla de voluntades. La presión psicológica se acumulaba implacablemente sobre ambos bandos, amenazando con quebrar su cohesión mucho antes que los muros de la ciudad. Para los defensores atrapados dentro de Breda, la carga era abrumadora. Cada día era una mezcla de esperanza menguante y desesperación creciente. El sonido de los cañones del ejército de socorro de Mauricio de Nassau les daba un fugaz aliento, solo para ser aplastado por el silencio que seguía a cada intento fallido. El gobernador Justino de Nassau enfrentaba una tarea hercúlea: mantener la disciplina entre soldados que se desmayaban de hambre en sus puestos y apaciguar a una población civil que veía a sus hijos morir de inanición. La incertidumbre era un veneno constante. ¿Llegaría la ayuda? ¿Cuánto tiempo más podrían resistir? ¿Sería la rendición una liberación o una masacre? Pero los sitiadores españoles no eran inmunes a la tensión. El vasto campamento de Spínola era casi una ciudad en sí misma,
y también sufría brotes de enfermedades. La monotonía de la vida en las trincheras, rota solo por el peligro de las salidas de los defensores o las explosiones subterráneas, minaba la moral. Spínola estaba bajo una inmensa presión de la corte en Madrid. El asedio era astronómicamente caro, consumiendo una parte significativa de los ingresos del Imperio español. Cada día que pasaba sin una victoria era un día más de gastos exorbitantes y de riesgo de que su propio ejército, compuesto por mercenarios de diversas nacionalidades, se amotinara por la falta de paga, una amenaza siempre presente. Spínola sabía que estaba en una carrera contra el tiempo. No solo debía vencer la resistencia física de Breda, sino que debía quebrar su espíritu antes de que su propio ejército o las finanzas de su rey se derrumbaran. Era un juego de ajedrez mental a gran escala, donde cada bando esperaba que el otro parpadeara primero. A medida que el asedio se prolongaba, la pasividad se convertía en un veneno tan letal como la pólvora española. Dentro de los muros de Breda, el gobernador Justinus van Nassau sabía que la inacción corroería el alma de su guarnición. Para contrarrestar la monotonía y el desgaste psicológico, autorizó una serie de audaces y peligrosas operaciones nocturnas. Estas no eran batallas campales, sino golpes de mano rápidos y letales, diseñados para sembrar el caos y mantener en vilo a los sitiadores. Al amparo de la oscuridad, pequeños grupos de soldados holandeses, veteranos endurecidos por años de guerra, se deslizaban sigilosamente fuera de las poternas. Su objetivo era múltiple: sabotear los trabajos de zapa españoles, incendiar empalizadas, asaltar puestos de guardia aislados para capturar prisioneros, y sobre todo, recordar al ejército de Spínola que Breda no era una presa fácil. Cada salida era una apuesta a vida o muerte. Los hombres se movían en silencio por la tierra de nadie, un paisaje lunar de cráteres y trincheras abandonadas. El más mínimo ruido, una rama quebrada o el destello de una armadura, podía desatar una lluvia de fuego de mosquete. Los enfrentamientos eran brutales, cortos y personales, combates a cuchillo y espada en la oscuridad de una trinchera. Aunque estas escaramuzas rara vez lograban un objetivo estratégico significativo, su impacto en la moral era inmenso. Para los defensores, cada incursión exitosa era una pequeña victoria, una prueba de que aún podían infligir daño al enemigo. Para los españoles, la amenaza constante de ataques nocturnos los obligaba a mantener una vigilia perpetua, aumentando su propio agotamiento. Sin embargo, el coste era alto. Cada soldado perdido en estas incursiones era irreemplazable, una sangría lenta pero constante que la ciudad ya no podía permitirse. Las valientes salidas nocturnas eran fogonazos de desafío en una oscuridad cada vez más profunda. Con el paso de los meses, la cruda realidad del asedio comenzó a erosionar el espíritu de Breda desde dentro. El hambre, ese enemigo silencioso e implacable, se convirtió en el principal protagonista. Las raciones, inicialmente gestionadas con estricta disciplina, se redujeron a niveles de subsistencia. El pan se hacía con cualquier grano disponible, a menudo mezclado con serrín. Los caballos, primero los de tiro y luego los de la caballería, desaparecieron de las calles para terminar en las marmitas. El escorbuto y la disentería, avivados por la malnutrición y las condiciones insalubres, se extendieron como una plaga por la guarnición y la población civil. Los hospitales improvisados estaban desbordados de hombres demacrados, demasiado débiles para sostener un mosquete. El golpe de gracia para la moral colectiva llegó desde el exterior.
Las esperanzas de la ciudad habían estado depositadas en un ejército de socorro liderado por Mauricio de Nassau. Durante semanas, los vigías escrutaban el horizonte en busca de sus estandartes. Pero los informes que se filtraban a través de las líneas españolas eran desoladores. El ejército de Mauricio había sido incapaz de romper el formidable cinturón de fortificaciones de Spínola. Cada intento había sido repelido. La noticia cayó como una losa sobre Breda. La ayuda no llegaría. Estaban solos. El optimismo se transformó en una resignación sombría. Los soldados, con los uniformes raídos y los rostros hundidos por el hambre, patrullaban las murallas más por inercia que por convicción. Los ciudadanos se encerraban en sus casas, y el silencio en las calles solo era roto por el lejano retumbar de los cañones y el tañido de las campanas de la iglesia, que ahora sonaban más a menudo por los muertos que por los servicios religiosos. Ante el colapso inminente, el gobernador Justinus van Nassau convocó a su consejo de guerra en el ayuntamiento de Breda. La atmósfera en la sala era pesada, cargada con el peso de 11 meses de resistencia y el hedor de la derrota. Alrededor de la gran mesa de roble se sentaron los capitanes y comandantes, hombres de honor cuyos rostros reflejaban el estado de la ciudad, cansados, hambrientos pero aún orgullosos. Justinus, con la serenidad que le caracterizaba, expuso la situación sin adornos. Sobre la mesa se desplegaron los informes que sentenciaban su destino. El intendente general presentó los registros de los almacenes, que daban provisiones para menos de una semana y de una calidad ínfima. El cirujano mayor detalló el avance imparable de las enfermedades, informando que más de un tercio de la guarnición estaba incapacitada para el combate. El ingeniero jefe explicó que las murallas, castigadas por meses de bombardeo, no resistirían un asalto general. La opción de luchar hasta el último hombre fue planteada, un sacrificio en nombre del honor y de las Provincias Unidas. Sin embargo, la lógica se impuso a la pasión. ¿Qué honor había en presidir una masacre? Continuar la lucha no cambiaría el resultado. Solo significaría la muerte de miles de soldados y civiles, y la probable destrucción y saqueo de la ciudad una vez que los tercios españoles, enfurecidos por las pérdidas de un asalto final, rompieran las defensas. La decisión no era sobre la victoria o la derrota, pues la derrota ya era un hecho. La decisión era sobre la supervivencia. Tras un debate sombrío y deliberado, la conclusión fue unánime y dolorosa. Justinus van Nassau, con el corazón encogido, pero con la certeza de estar tomando la única decisión humana posible, dio la orden. Breda se rendiría. Era el momento de salvar lo que quedaba de la ciudad y de sus valientes defensores. A la mañana siguiente, un silencio inusual cayó sobre el campo de batalla. Por primera vez en casi un año, los cañones callaron. Sobre el bastión más visible de Breda, una solitaria bandera blanca ondeaba bajo el cielo gris, una señal universal de parlamento que detuvo la maquinaria de guerra. Poco después, una pequeña delegación holandesa, encabezada por un oficial de alto rango, salió por las puertas de la ciudad y avanzó con cautela hacia las líneas españolas. Fueron recibidos con la formalidad que dictaba el Código de Guerra y escoltados al cuartel general de Ambrosio Spínola. El general genovés, el arquitecto de su desgracia, los esperaba. Contrario a la imagen de un conquistador arrogante, Spínola recibió a los enviados con un respeto cortés. Él, mejor que nadie, entendía el valor y la tenacidad que los defensores habían demostrado. La negociación no fue sobre si la ciudad se rendiría, sino sobre cómo lo haría.
Justinus van Nassau exigía términos honorables. Quería que su guarnición pudiera abandonar la ciudad no como prisioneros humillados, sino como soldados derrotados con dignidad, con sus estandartes desplegados, sus armas personales y al son de sus tambores. Además, exigía garantías para la seguridad de la población civil, protegiéndola de cualquier represalia o saqueo. Spínola, en un gesto de magnanimidad que pasaría a la historia, aceptó prácticamente todas las condiciones. Sabía que un asalto final le costaría cientos, quizás miles, de sus propios veteranos. Conceder una rendición honorable era más inteligente y rentable. Serviría como un poderoso mensaje para otras ciudades holandesas. La resistencia era inútil, pero la rendición a las armas de España no significaba la aniquilación. El acuerdo fue sellado. La noticia se extendió por Breda, recibida con una mezcla agridulce de inmenso alivio y profunda tristeza. El sufrimiento terminaría, pero su ciudad caería en manos enemigas. El largo asedio había concluido. El 5 de junio de 1625, el largo y agónico silencio del asedio fue reemplazado por el solemne murmullo de la historia. Las puertas de Breda se abrieron, no para una incursión desesperada, sino para una rendición pactada con honor. Al frente de la guarnición holandesa, mermada y exhausta pero no humillada, marchaba el gobernador Justino de Nassau. Su rostro reflejaba el peso de casi un año de resistencia, la amargura de la derrota y la responsabilidad por las vidas que ya no podía proteger. Sostenía en sus manos el símbolo de su capitulación, las llaves de la ciudad. Del otro lado, esperando con su Estado Mayor, se encontraba el general Ambrosio Spínola, el arquitecto de esta victoria española. El encuentro entre estos dos hombres no fue el de un conquistador arrogante y un vencido suplicante, sino un acto de profundo respeto marcial que resonaría a través de los siglos. Cuando Nassau se inclinó para entregar las llaves, Spínola, en un gesto de magnanimidad casi sin precedentes, le impidió arrodillarse y le puso una mano en el hombro. Las crónicas relatan que el general genovés elogió la valentía del defensor, afirmando que el valor del vencido engrandecía la gloria del vencedor. Este momento encapsuló un ideal de guerra caballeresca, que rara vez se manifestaba en la brutal realidad del siglo XVII. Los términos de la rendición fueron igualmente generosos. A la guarnición holandesa se le permitió abandonar la ciudad con sus banderas desplegadas, sus armas y el honor intacto, desfilando entre dos hileras del ejército español que les presentaba armas. Era el reconocimiento final a una defensa que había costado a España miles de vidas y un tesoro incalculable. El gesto de Spínola no fue solo compasión, fue una calculada demostración de poder y civilidad, un mensaje para toda Europa de que el Imperio español no solo vencía por la fuerza, sino también por la grandeza. Una vez que la guarnición holandesa desfiló hacia la libertad, el ejército español tomó posesión de su preciado trofeo. Al entrar en Breda, los tercios se encontraron con una ciudad fantasma, una cáscara vacía que evidenciaba el terrible precio de la resistencia. Las calles, que antes bullían de comercio, estaban sucias y desiertas. Los almacenes, antes repletos de grano y mercancías, estaban barridos hasta la última migaja. La población civil, diezmada por el hambre, las enfermedades y los bombardeos esporádicos, miraba con una mezcla de alivio y aprensión a sus nuevos amos. Para ellos, la rendición significaba el fin del hambre, pero también el comienzo de una ocupación incierta. La primera tarea de Spínola fue asegurar el control y comenzar la ardua labor de restaurar la ciudad.
Se establecieron nuevas autoridades, se distribuyeron las primeras raciones de alimentos y se impuso el orden marcial. Para el Imperio español, la noticia de la caída de Breda fue recibida con euforia. Se celebraron misas y festejos desde Madrid hasta Bruselas. La victoria era un bálsamo para el orgullo nacional y un golpe de efecto propagandístico de inmenso valor. Reafirmaba el poderío militar español en un momento en que su hegemonía comenzaba a ser cuestionada. Estratégicamente, la posesión de Breda aseguraba una importante cabeza de puente en el corazón de los Países Bajos, amenazando directamente el núcleo de la rebelión holandesa. Sin embargo, para las Provincias Unidas, la pérdida fue un golpe devastador. No solo perdían una fortaleza vital, sino que el mito de la invencibilidad de sus defensas quedaba hecho añicos. La moral pública se desplomó y la presión sobre el estatúder Federico Enrique de Orange se intensificó. La caída de Breda demostró que ninguna ciudad, por bien defendida que estuviera, era inexpugnable ante la paciencia, la ingeniería y la abrumadora logística del ejército español. La guerra, lejos de terminar, entraba en una nueva fase, más amarga y costosa para ambos bandos. Más allá del campo de batalla, la victoria de Breda necesitaba ser inmortalizada, transformada de un evento militar a un símbolo perdurable del poder y la gloria de la monarquía española. 10 años después de la rendición, el rey Felipe IV encargó a su pintor de cámara, Diego Velázquez, la creación de una obra monumental para decorar el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro en Madrid. Este salón era el corazón propagandístico del imperio, una galería destinada a exhibir los mayores triunfos militares del reinado. El resultado fue La rendición de Breda, una obra maestra que trascendió la mera crónica para convertirse en un poderoso instrumento político. Velázquez eligió no representar la violencia, el hambre o la brutalidad del asedio. En su lugar, se centró exclusivamente en el instante de la entrega de llaves, el momento de la magnanimidad. La composición es una lección de diplomacia visual. A la derecha, el ejército español, ordenado, disciplinado y erguido, con un bosque de lanzas que se alza hacia el cielo, un detalle que le valió al cuadro el apodo de las lanzas. A la izquierda, el contingente holandés, desorganizado, cansado y con las cabezas gachas. En el centro, el gesto que define la obra. Spínola, con una expresión de calidez y respeto, impide que Nassau se arrodille. No es la humillación del vencido, sino la exaltación de la clemencia del vencedor. Velázquez idealiza el suceso, presentando a España no como una fuerza opresora, sino como una potencia justa y honorable, capaz de reconocer el valor en su enemigo. El lienzo era un mensaje claro para los embajadores y dignatarios que visitaban el palacio. Así es como triunfa España, no solo con la espada, sino con la virtud. La pintura se convirtió en la imagen definitiva del asedio, eclipsando la cruda realidad del conflicto y forjando una memoria histórica que ha perdurado durante casi 400 años. La toma de Breda en 1625 fue, sin duda, la cima del esfuerzo bélico español en la Guerra de los 80 años. Sin embargo, su legado es una compleja mezcla de triunfo efímero y lecciones duraderas. A corto plazo, la victoria fue rotunda, pero a largo plazo resultó ser una victoria pírrica. El coste del asedio fue astronómico, agotando las arcas españolas y desviando recursos que se necesitaban desesperadamente en otros frentes de la Guerra de los 30 años que se libraba simultáneamente en Europa. Esta sangría económica aceleró la decadencia del poder español, demostrando que incluso las victorias más espectaculares podían ser insostenibles. Para los holandeses,
la pérdida fue un catalizador. Bajo el liderazgo de Federico Enrique de Orange, apodado el Conquistador de Ciudades, las Provincias Unidas modernizaron su ejército, mejoraron sus tácticas de asedio y se embarcaron en una contraofensiva sistemática. El trauma de Breda les enseñó a no subestimar jamás la capacidad de resistencia española. 12 años después, en 1637, el propio Federico Enrique sitió y reconquistó Breda, esta vez para siempre. Este acto simbólico marcó un punto de inflexión, evidenciando que el péndulo del poder militar se inclinaba definitivamente a favor de la joven república. El asedio de Breda se convirtió en un texto clásico en las academias militares de toda Europa. El complejo sistema de trincheras, fuertes y contravallaciones de Spínola fue estudiado por generaciones de ingenieros y generales. La campaña estableció un nuevo estándar en la guerra de posiciones, donde la paciencia, la logística y la ingeniería eran tan importantes como el valor en el campo de batalla. Al final, el legado de Breda no reside tanto en su resultado estratégico, que fue revertido, sino en su impacto cultural y militar. Se recuerda como un momento de honor caballeresco inmortalizado por el arte, y como el ejemplo supremo de una guerra de desgaste que, si bien podía ganarse en el campo, ayudó a perder el imperio en el balance final.